Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. ¿Has padecido de un infarto agudo al miocardio? ¿Conoces cuál es el tratamiento de actualidad? Hablemos sobre eso hoy en la consulta de MCA. Hoy hablamos de infarto agudo al miocardio, un término que alguna vez aplicamos de manera muy aligerada. Y para eso tenemos un invitado experto, el reconocido cardiólogo, el doctor Pedro Ureña, cardiólogo clínico e intervencionista, quien hoy nos acompaña para deleitarnos con ese tema. Bueno, muchas gracias por la invitación, Erika, y de paso felicitarte por este esfuerzo, este loable esfuerzo de llevar información tan necesaria en estas enfermedades cardiovasculares que tanto daño causan y tanta mortalidad a nivel mundial están causando. Definitivamente. Como grupo Medicina Cardiovascular Asociada, yo diría que se empodera en ese sentido y la idea es ahora extender un poquito esa información, doctor. Y para nosotros poder llevar ese tema de infarto agudo al miocardio de una manera llana, yo quisiera explicar a qué nosotros nos referimos cuando nosotros usamos ese término. ¿Qué significa un infarto? Bueno, cuando hablamos del término infarto se refiere a daño del tejido. El miocardio es el músculo cardíaco y daño ocurre cuando ese tejido no le llega el oxígeno, los nutrientes necesarios. Esto puede ocurrir o por una falta de irrigación, es decir, no le llegue sangre, o por una demanda aumentada que no satisfaga los requerimientos de tejido y lleva entonces a daño irreversible. Por tanto, infarto al miocardio es daño irreversible del músculo cardíaco. Eso es muy interesante porque yo pienso que de alguna manera casi todo el mundo dice, mi familiar murió de un infarto y no necesariamente sabe que hubo un proceso, que eso de que le faltó sangre al músculo cardíaco realmente se dio y que de alguna forma todos morimos del corazón cuando tenemos un evento. O sea que ya sabemos que cuando hablamos de infarto hay un mecanismo a nivel del corazón que se tiene que dar para poder calificarlo como tal. Absolutamente. Definitivamente el paro cardíaco, de hecho hay un tipo de infarto que se manifiesta así, hablaríamos quizás un poquito más adelante sobre esto, pero no hay duda de que el infarto es una patología muy particular donde tiene que haber daño del músculo, insisto, de manera irreversible para considerarlo como infarto. Entonces, siempre de alguna forma, doctor, nosotros asociamos al infarto el dolor en el pecho, ¿verdad? Es lo que vemos de alguna forma en todas las películas, en todas las imágenes. Me dolió el pecho y eso fue lo que me llevó. Ese es el síntoma más característico, hay más. ¿Qué nos podría nosotros alertar sobre esta pandemia, sobre este problema tan importante? Mira, la realidad es que sí. Si vamos a ver estadísticamente hablando, el dolor de pecho sigue siendo una de las manifestaciones más frecuentes y más que dolor es una opresión, lo que los pacientes describen característicamente. Sin embargo, diversas poblaciones tienen diferentes manifestaciones. Por ejemplo, los ancianos tienden a tener otro tipo de molestias, muchas veces puede no ocurrir dolor y tener infarto, manifestarse con mareos, náuseas, sudoración. Existen subgrupos, por ejemplo, como los diabéticos, que tienden a hacer menos dolor que los no diabéticos. Pero en general, el dolor del pecho es la más frecuente, pero puede ser irradiado de espalda, dolor lo que le llaman la boca del estómago, epigastrio, dolor irradiado al brazo, a la mandíbula. He tenido pacientes cuya principal manifestación ha sido dolor en un brazo. Es decir que hay una variación importante de las manifestaciones, pero el dolor de pecho o opresión torácica sigue siendo las más frecuentes. Y hay lo que le llaman un infarto silente, ¿verdad? Que fue que ocurrió y ni siquiera me dio ningún síntoma. Que fui a la consulta y usted me dijo, parece que le dio un infarto. Hasta un 20%, sobre todo los ancianos, pueden tener infartos de manera silente. Usualmente pueden tener síntomas que no lo asocian, como decía anteriormente, un pequeño mareo, una sudoración, una pequeña náusea, que no le dan mucha importancia y se está manifestando. En los diabéticos también ocurre esto con cierta frecuencia. Y ese subgrupo en particular es para nosotros de más riesgo, porque si yo no tengo el mecanismo de alarma, si no tengo un mareo, una pequeña náusea, incluso un dolor en el brazo, hasta por durar mucho tiempo con una posición, y no por eso prestarle atención. Yo pienso que para yo poderme incluir dentro del grupo que podría realmente tener el problema, me gustaría entonces pensar a qué edad yo debería de considerar que esto puede tener relación con el corazón. Una pregunta muy importante, Erika. De hecho, a mayor edad hay más riesgo de infarto, y eso es una cosa lineal. En el hombre en general, por encima de los 35 años, empezamos a tener un aumento exponencial. En la mujer, usualmente 5 o 10 años después de la menopausia. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Cuando hay una historia familiar, por ejemplo, de infarto a temprana edad, pues podemos tener pacientes con mucho menor edad con manifestaciones. En los pacientes diabéticos, el paciente que fuma, por ejemplo, todos esos son pacientes que pueden manifestarse más temprano. Y no hay duda que en las últimas décadas estamos viendo un cambio en lo que es la epidemiología de la enfermedad cardiovascular
donde estamos viendo pacientes cada vez más jóvenes con enfermedad cardiovascular y dentro de ellas la manifestación de un infarto, tanto en la mujer como en el hombre. Pero en general consideramos en la mujer postmenopáusica y en el hombre después de los 35 años es donde aumentamos el riesgo de manera exponencial. Los hombres por encima de los 35 Así años. es. Hubiera pensado que a partir de los 60 años es cuando un hombre tendría más probabilidad, pero entendiendo que hay factores de riesgo, que ahí es donde yo tengo que prestar atención. ¿Qué factores de riesgo son los que yo tengo que tener en Así cuenta? es, en el hombre realmente, al igual que la mujer, a medida que vamos avanzando en edad, pues aumenta el número. Pero factores de riesgo como hipertensión, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, obesidad, todos son factores que se asocian a un mayor riesgo. Y mientras más factores existen, pues obviamente el riesgo aumenta de manera exponencial. Así que si yo soy un paciente con factores de riesgo, pues obviamente los chances de que un síntoma que yo presente, dolor de pecho, náusea, sudoración, se deban a un problema cardiovascular como un infarto, pues claramente debe aumentar mi sospecha y debo acudir a un especialista que sea quien me diga si esto corresponde a eso o no. Eso me llama la atención porque hay personas que me van a decir dos escenarios. Uno va a ser, yo tengo un abuelo que fuma, que es obeso y que nunca le ha dado nada con el corazón, como también tengo un perfil de un atleta que se cuida, que aparentemente no tiene factores de riesgo y me hace un infarto. O sea, que no parecería ser tampoco tan predecible si lo pienso así. Absolutamente. Cuando vemos estadísticas, y tú tienes un punto muy importante, hoy día sabemos que son estadísticas que te hablan de porcentaje de predisposición. A mayor riesgo, mayor predisposición, pero no es un número absoluto. Hay pacientes con un riesgo, por ejemplo, colesterol muy elevado, que se cuidan, que son atletas y que tienen un evento, pero hay un riesgo. En general tenemos que tener alguna predisposición que nos ayude a desarrollar la enfermedad que conlleva el infarto del miocardio. Pero hoy hablamos mucho del riesgo individual. Exacto. Cada persona es diferente, nuestro patrón genético, nuestro ADN es muy diferente en cada uno y por tanto, niveles de colesterol, niveles de presión, niveles de glicemia van a ser diferentes el impacto que tienen de un individuo a otro. Pero no hay duda de que siempre va a haber un impacto negativo. Claro. No hay, cuando yo le digo a un paciente, bueno, yo hago ejercicio, yo me cuido, y tuvo un infarto a los 60. Yo digo, bueno, si no te hubieses cuidado y no hubieses hecho ejercicio, quizás lo hubieses tenido a los 40. Correcto. Entonces no hay duda de que tenemos que incentivar las prácticas sanas, porque de alguna forma hay una protección, pero no es una protección absoluta. Y eso es muy importante. Claro. El hecho de que usted esté saludable no lo descarta que usted pueda tener un infarto. Hay menos probabilidad, pero siempre existe esa posibilidad. Eso llama mucho la atención también entender que yo no necesito unir muchos factores de riesgo, que yo solamente necesito uno para realmente desarrollar la enfermedad y que a ese de forma individual pues yo tengo que atenderlo, ¿verdad? O sea, hablar de los factores de riesgo es algo que nos vamos a extender en lo adelante, pero yo pienso que una de las principales preguntas que le puede surgir a una persona, doctor, que ha tenido un infarto es ¿por qué? O sea, si yo como saludable, si yo no estoy en... Porque hay personas que cuando están en obesidad pues como que lo asumen, ¿verdad? Definitivamente el estilo de vida que llevo me predispuso. ¿Cuál es la principal causa que usted pudiera atribuir al infarto dentro de la gran lista del punto de vista fisiopatológico? O sea, ¿es siempre que se me deposita grasas en las arterias o a veces pudiera ser que no, que simplemente se cerró porque... ¿Por qué? Bueno, el 90% de los infartos ocurre como consecuencia de grasa que se acumula en las arterias y esa grasa forma placas, esas placas se rompen, se forman coágulos y tapa la arteria. Así que ese imbalance que yo hablaba a principios ocurre por una falta de flujo de sangre al músculo cardíaco. Eso es lo que le llaman aterosclerosis. Aterosclerosis. Sin embargo, existe un porcentaje de otros tipos de infartos, le llamamos tipo 2, que puede ser por otras causas. Por ejemplo, pacientes con problemas hormonales como tiroides muy alterada pueden hacer infartos porque el corazón sencillamente se acelera tanto que demanda más de lo que le puede llegar a pesar de que le está llegando suficiente sangre. Pacientes con uso de algunas drogas, donde las arterias se pueden espasmar y ya no es aterosclerosis, puede ser una arteria sana que se espasme. Como un músculo. Exactamente, puede haber embolias, dentro del corazón pueden formarse coagulitos que migran, es decir, que sí existen otras variaciones dentro de la causa del infarto, pero la más frecuente, epidemiológicamente hablando, sigue siendo la aterosclerosis, que no es más que endurecimiento de las arterias, formación, acumulación de grasa de manera progresiva y eventualmente obstrucción completa de la arteria que lleva a que no se irrigue el músculo y por tanto muere ese músculo cardíaco. Muy interesante esa observación, doctor, porque hay veces, y lo vemos en consulta con relativa frecuencia, que hacemos un estudio, y eso sería bueno ahora profundizar en eso, donde se puede ver grasa en las arterias, como se ve en la pantalla, ¿verdad? Y las personas se preguntan, eso fue que yo me comí algo la noche antes y
llenó la pared de arteria, de grasa. O sea, eso es algo que ocurre de un día para otro. Eso puede ocurrir porque duró un año sabático, como dicen por ahí, fuera de dieta saludable y ejercicio. O qué tiempo toma que una persona realmente deposite esa grasa en las arterias. Y que es una tenga un pregunta muy impacto. importante. Fíjate, hoy día sabemos que el proceso de endurecimiento, acumulación de grasa en las arterias empieza muy temprano en la vida. Okay. De hecho, en los niños, en autopsias, en niños que han fallecido por accidentes o por causas, encontramos muchas veces ya estrías de grasa tan temprano como 10 o 11 años. En situaciones estresantes, como en guerras, por ejemplo, cuando se hace autopsia a soldados jóvenes en los 20 años, es sorprendente la cantidad de placas con grasa que se encuentra. Así que el proceso empieza muy temprano en la niñez y se va de manera progresiva con ciertos factores que pueden acelerarlo. Una vez que el paciente entra ya en la segunda o tercera década de la vida, pues obviamente si hay presión alta, si esto conlleva aumento de estrés, etcétera, pues eso tiende a acelerarse, pero ese es un proceso que empieza en la niñez. Es por eso que cuando hablamos de prevención realmente es un cambio de estilo de vida que debe empezar lo más temprano posible, porque el producto final lo vamos a ver ya después de décadas de enfermedad progresiva. Y sí sabemos también, y eso es algo que una vez que la enfermedad ya está muy avanzada, ya es mucho más difícil de tener el proceso. Cuando ya hay daño en esa arteria, eso es un proceso que se acelera, con menos colesterol, pero es más progresivo el daño. O sea que lo ideal es evitar que se deposite esa primera placa, porque una vez está ahí, lo que va es acelerarse el Absolutamente. proceso. Yo le digo, nosotros cuando acumulamos placa, alteramos un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo tiene. El organismo es muy inteligente y cuando la arteria está intacta, tiene forma de defenderse del colesterol. Cuando perdemos esa integridad, se pierde esa defensa y por tanto, como yo digo, con menos colesterol hacemos más daño. Claro. Así que es de ahí cuando yo le digo a un paciente, mira, el nivel que yo quiero de colesterol tuyo es mucho más bajito de lo que dicen las guías o lo que te dice el laboratorio, es porque ya existe daño y por tanto para evitar progresión tenemos que ser mucho más agresivos. Claro, pero hablar de colesterol y la enfermedad como tal es algo que a mí me encantaría dedicar un programa solamente para eso, para ver cuáles son los targets, cuál es el límite, qué es lo que debemos hacer. Una vez ya está instaurada la placa y usted tuvo un infarto, doctor, me dio dolor en el pecho, asumo ya que por conocimiento tengo alguna arteria obstruida, ¿qué es lo primero que hace el cardiólogo cuando me recibe? O sea, ¿cuál es el abordaje? Definitivamente, existen protocolos. Un paciente que llega a una emergencia debe hacerse un electro en los primeros 5 minutos. El electro, en la gran mayoría de los casos, determinará si el paciente está teniendo isquemia o un infarto en evolución. Lamentablemente, hasta un 15% de pacientes pueden tener tipos de infarto donde el electro no es de tanta ayuda. Y por tanto, si tengo una real sospecha, una vez que hago el electro, debo dejar a ese paciente en observación haciendo otras pruebas de sangre, como son enzimas cardíacas que me van a determinar si el paciente tuvo o no un infarto. Pero si el electro tiene características claras, pues yo puedo hacer el diagnóstico simplemente con la historia clínica, es decir, dolor de pecho, un paciente con un perfil de riesgo, más los cambios electrocardiográficos ya es suficiente para decir, este paciente tiene un infarto, que lo confirmaría con las enzimas cardíacas. Con las pruebas de sangre. Las pruebas de sangre lo que hacen es que detectan cuando el músculo se daña, pierde su integridad. Y al perder la integridad, sustancias que están dentro salen a la sangre. Y esto lo podemos medir. Y es la forma como decimos, mira, ya hay destrucción celular, ya hay destrucción de esas membranas, hay un daño. Por tanto, hay un infarto. Excelente, o sea, es un tema que a todos nos interesa definitivamente y acabamos de hablar de cómo nosotros vamos a diagnosticar eso y qué es lo primero que vamos a hacer. Vamos a continuar sobre el tratamiento y muchísimas más informaciones sobre este tema después de la pausa y venimos con más de la consulta de MCA. Facebook en vivo. SN contigo todo el tiempo. Facebook en vivo. Interactúa en tiempo real. El Despertador. Noticias SN a las 2. Noticias SN y mucho más. La emisión estelar con Alicia Ortega. Noticias SN fin de semana. Y el informe con Alicia Ortega. Únete a SN en Facebook. Un contenido solo para ti. Noticias SN, siempre presente. En la vida, uno se visualiza como lo que quiere ser en el futuro. Yo quiero ser psicólogo. Pero para cumplir las metas, había que ir a la capital. Tomar una guagua todos los días, de ida y vuelta. Hasta que Leonel se puso para la guasa. Yo soñaba que algún día
podría estudiar con menos complicaciones. Hoy, vengo todos los días caminando a mi universidad. Leonel hizo mi sueño realidad. Yo creo en él. La visión de un estadista. Leonel 2020, presidente. Así vivimos la experiencia de la 5ª edición del Congreso Internacional más importante de la industria publicitaria dominicana. Este 26 de septiembre, prepárate para lo que viene, porque la comunicación no necesita una evolución, necesita una revolución. Asegura tu entrada. Mexana, talco medicado. Vive la vida sana. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La batalla electoral este 6 de octubre en SIN, solo por Colorvisión. Desde que nací, estoy oyendo el mismo discurso, el nuevo camino, arreglar lo que está mal. Han gobernado muchísimo tiempo y sigo viendo los mismos problemas. Mi papá cada vez trabaja más y gana menos. Mi mamá, con un muchacho chiquito, fajada con 2 empleos y ni así alcanza. Y los 3 chelitos que tenía, se los robó un atracador la semana pasada. Pero yo sé que las cosas pueden ser diferentes. Por eso no voy a votar por los mismos. Yo voy a votar por mi mamá. Yo voy a votar por mi papá. Yo voy a votar para que mi hermanito crezca en un país mejor. Yo me uno al PRM. Ahora te toca a ti. Únete al PRM. En esta temporada ciclónica se prevé 13 tormentas, de las que 5 podrán convertirse en huracanes. Datos veraces de primera mano. Mantenerte informado es nuestra prioridad. Temporada ciclónica 2019. Sintoniza por Colorvisión y todas nuestras redes sociales. Noticias SIN. Comprometidos con la verdad. Facebook en vivo. SIN contigo todo el tiempo. Facebook en vivo. Interactúa en tiempo real. El Despertador. Noticias SIN a las 2. Noticias SIN y mucho más. La emisión estelar con Alicia Ortega. Noticias SIN fin de semana. Y el informe con Alicia Ortega. Únete a SIN en Facebook. Un contenido solo para ti. Noticias SIN, siempre presente. En la vida, uno se visualiza como lo que quiere ser en el futuro. Yo quiero ser psicólogo. Pero para cumplir las metas, había que ir a la capital, tomar una guagua todos los días, de ida y vuelta, hasta que Leonel se puso para la UAS. Yo soñaba que algún día podría estudiar con menos complicaciones. Hoy, vengo todos los días caminando a mi universidad. Leonel hizo mi sueño realidad. Yo creo en él. La visión de un estadista. Leonel 2020, presidente. Así vivimos la experiencia de la 5ª edición del Congreso Internacional más importante de la industria publicitaria dominicana. Este 26 de septiembre, prepárate para lo que viene, porque la comunicación no necesita una evolución, necesita una revolución. Asegura tu entrada. Mexana, talco medicado. Vive la vida sana. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio
ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La batalla electoral este 6 de octubre en SIN, solo por Colorvisión. Desde que nací, estoy oyendo el mismo discurso, el nuevo camino, arreglar lo que está mal. Han gobernado muchísimo tiempo y sigo viendo los mismos problemas. Mi papá cada vez trabaja más y gana menos. Mi mamá, con un muchacho chiquito, fajada con 2 empleos y ni así alcanza. Y los 3 chelitos que tenía, se los robó un atracador la semana pasada. Pero yo sé que las cosas pueden ser diferentes. Por eso no voy a votar por los mismos. Yo voy a votar por mi mamá. Yo voy a votar por mi papá. Yo voy a votar para que mi hermanito crezca en un país mejor. Yo me uno al PRM. Ahora te toca a ti. Únete al PRM. En esta temporada ciclónica se prevén 13 tormentas, de las que 5 podrán convertirse en huracanes. Datos veraces de primera mano. Mantenerte informado es nuestra prioridad. Temporada ciclónica 2019. Sintoniza por Colorvisión y todas nuestras redes sociales. Noticias SIN. Comprometidos con la verdad. De vuelta en la consulta de MCA, hoy tenemos al doctor Pedro Ureña, miembro principal de nuestro staff en Medicina Cardiovascular Asociada, y nos habla hoy sobre infarto agudo del miocardio. Antes de la pausa hablábamos de por qué ocurre el proceso de aterosclerosis, que es un proceso crónico que pasa en el tiempo, la importancia de la prevención, y no menos importante, qué pasa cuando yo llegue con un infarto a la emergencia. ¿Qué me hizo el doctor? Me hizo un electro, ¿verdad? Que es esto que tenemos nosotros en pantalla. Nosotros no sabemos interpretar estas ondas, pero de alguna manera usted dice que ve unos cambios que le sugieren que hay un infarto. Exacto. La importancia del electro no puede ser lo suficientemente enfatizada. En estos 5 minutos debemos hacer un electro, porque dependiendo del tipo de infarto será la conducta que vamos a tomar con ese paciente. Si el paciente tiene un tipo de infarto que se llama ST elevado, que es como esto que vemos aquí, ese paciente debe ser revascularizado lo más rápido posible, porque cada minuto que pasa, este paciente se va a deteriorar. Este tipo de infarto ocurre la mayoría de las veces porque la arteria se ocluye completamente. Y al ocluirse completamente no hay ningún flujo de sangre y por tanto tenemos que tratar de abrir. Ese es el tipo de paciente o que lo llevamos a cateterismo de inmediato o que le damos una sustancia que desbarate ese coágulo lo más rápido posible. Como una especie de anticoagulante. Exactamente, un anticoagulante muy potente, es un fibrinolítico realmente, que es un desbarata coágulo, vamos a decirlo así. Pero lo ideal con este paciente, lo preferido, lo que ha demostrado mejores resultados, es llevar a este paciente en los próximos 120 minutos a una sala de cateterismo cardíaco y abrir esa arteria. Si logramos eso, sobre todo en lo que es la ventana dorada, que son las primeras 6 horas, este paciente tiene mucho chance de evolucionar favorablemente. Lamentablemente, si no logramos eso, pues aunque abramos la arteria, si ya es muy tarde, ese es un paciente que va a quedar muchas veces con una insuficiencia cardíaca, con un músculo debilitado y con una serie de problemas que podemos perfectamente evitar con andar a tiempo. Así que el electro es importante. El otro tipo de infarto también requiere cateterismo, pero muchas veces podemos hacerlo ya de una manera más pausada. Ese es un paciente donde la oclusión no es completa, es parcial. El electro no se ve igual. No se ve igual al electro, por eso decía que el electro nos ayuda a diferenciar. Y en ese paciente podemos tratarlo con medicamentos primero y luego llevarlo a cateterismo. Siempre terminaremos prácticamente en un cateterismo en la grandísima mayoría de los pacientes, pero en este particular es donde la importancia está de tener un equipo que se pueda activar de forma rápida y que pueda llevar a este paciente a sala de hemodinamia. Como digo yo, cada minuto que pasa es una fibra de músculo que pierdo, por tanto tengo que tratar de salvar ese músculo. Vamos a pasar a la próxima imagen para yo hablar un poco más de ese cateterismo cardíaco, que es definitivamente algo que a todos nos interesa saber. O sea, ya usted diagnosticó que teníamos un infarto, que por el electro, que por las pruebas de sangre sugería que había un infarto. Entonces, cuando hablamos de un cateterismo cardíaco, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de procedimiento es? Exacto, como decíamos al principio, un 90% de los infartos va a ocurrir por la obstrucción de una arteria. Pensemos en la arteria como una especie de tubería que lleva ese flujo vital que es la sangre al músculo. Está obstruido, no está llegando esa sangre. La función es destapar esto.
Pues lo que hacemos hoy día, y gracias a una gran evolución que ha habido en las últimas décadas, es ir de manera mecánica a limpiar esa arteria. Introducimos un pequeñito tubo hueco que mide 1,5 milímetros, 2 milímetros, que se llama catéter. Y esto lo utilizamos para llegar al corazón, diferentes vías, como pueden ver en esta imagen. Y como a Las través del arterias, brazo. todos los caminos conducen a Roma, bueno, todos los caminos conducen al corazón. O sea Ok. que yo puedo entrar por las arterias del brazo, por las arterias de las piernas, por las arterias de la axila, y en unos casos hasta por la carótida. O sea, que no tengo que abrir. No al tenemos que paciente. abrir. Esto lo hacemos por punción, es decir, no hay que dar puntos, no hay que abrir, lo hacemos con anestesia local. Ok. Ese catéter es navegado hasta llegar básicamente a la arteria que tiene la obstrucción Ok. y con un dispositivo mecánico, una pequeña fibra, unos baloncitos, podemos entonces expandir la arteria y en la gran mayoría de los casos ponemos un stent, que es una mallita metálica que lo que hace es que refuerza la arteria. Recordemos que la arteria es elástica, ¿verdad? Pues entonces esto va a reforzar y va a dar una estructura para que la sangre pueda fluir de manera adecuada. Haciendo esto, logramos que el músculo reciba ese fluido vital de nuevo y paramos el daño. Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchas veces tenemos un área de daño ya irreversible, que es el infarto, pero tenemos un área alrededor que está injuriada pero no está dañada de manera irreversible. Esa es la que nos interesa salvar, esa es la que nos interesa que se recupere. Ok. Cuando logramos esto, pues en el tiempo ese músculo vuelve a funcionar bien y estamos literalmente salvando el músculo y salvando la vida de ese paciente. Ok, como que abrimos la tubería, quitamos la grasa, en este caso si fue lo que obstruyó o el coágulo, y la sangre pasó al músculo que estaba faltando. Así es. Vamos a pasar una imagen que lo que hace es representar cómo se ve eso en el cateterismo cardíaco, como para ilustrarlo más. Pero cuando usted me dice que usted puso un stent ahí, ¿usted me quiere decir que ya esa arteria no tiene grasa? La grasa lo que hace es que se desplaza. O Ok. sea, realmente han habido diferentes métodos de abrir las arterias. Yo tengo muchos pacientes que siempre me vienen enviando videitos de Google, de unos aparativos que sacan los cuadros, etcétera. La realidad es que todo eso se ha probado. Pero hasta ahora, la forma más efectiva, más segura y con mejores resultados son los stents. Lo que el stent hace, y podemos verle una figura aquí como si una obstrucción de una arteria. Imagínense que esto es una cerró ahí. tubería, fíjense la estrechez como está, donde está la flechita. Y esto es ya con el stent. El stent lo que va a hacer es literalmente empujar esa placa hacia la pared y a crear, vamos a decir, un nuevo túnel. Ok. Ese túnel va a estar dentro de la arteria. Ok, comprendo. Al desplazar esto hacia la pared, pues el flujo puede ocurrir de manera laminar, de manera adecuada. Ok, Así que no lo saca, sino que lo desplazamos. Ya que se aísla. Y podría Exacto. pasar que usted no encuentre una sola obstrucción, sino varias. De hecho, lamentablemente, más frecuente de lo que quisiéramos. Ok. Si nos vemos las estadísticas en los pacientes con infarto, hasta un 60% de ellos tienen obstrucción en otras arterias. Y hoy día sabemos, y sobre todo en base a estudios recientes, que lo ideal es que en ese paciente se abran las otras arterias también, Ok. preferiblemente durante esa hospitalización. Es decir, que muchas veces hacemos el infarto, corregimos lo que está causando el daño inmediato, pero no debemos dejar esa arteria que está bien cerrada y que va a producir un infarto en un futuro. Comprendo. Lo ideal es entonces luego traer ese paciente, corregir esa otra arteria y de esa forma evitar que este paciente pueda tener otro evento. Esto ha sido muy estudiado y de hecho hay por lo menos 3 estudios en los últimos años demostrando que la mejor forma de tratar a estos pacientes es siendo agresivo, revascularizando esa arteria antes que pueda dar otro infarto. ¿Por qué? Porque un segundo infarto acarrea una mortalidad mucho mayor que un primero. Ya estamos cogiendo un corazón que está maltratado, con un corazón que está golpeado. Por tanto, un segundo golpe puede significar, como diríamos, el knockout. Y me ¿verdad? imagino que si ya una vez uno tiene enfermedad y esto ya lo que hace es seguir acelerándose, como hablábamos antes, las probabilidades de yo tener un infarto nuevamente se multiplican. cada vez. 33% más de chance de un reinfarto en un paciente que ya tuvo un infarto que uno que nunca lo ha tenido. Así que definitivamente el infarto no solamente es un evento catastrófico de por sí, sino que es un marcador ya que pone a ese paciente en una categoría diferente, en lo que llamamos una categoría de muy alto riesgo. Es un paciente que ya de por vida tendremos que estar muy pendientes de él para evitar otra eventualidad, siendo muy agresivos en el seguimiento, en la detección, en el tratamiento preventivo, que finalmente es la verdadera clave. Me llama la atención, doctor, es un procedimiento que cuando yo veo esa estrechez, digo, wow, yo no sé casi cómo el doctor pudo entrar un pequeño catéter por esa estrechez y poder abrir. ¿Puede haber alguna complicación, doctor, en un cateterismo cardíaco? Absolutamente. Todos los procedimientos que hacemos tienen un riesgo. Yo digo, es un riesgo que tenemos que poner en una balanza de riesgo-beneficio. Cuando digo riesgo-beneficio, si mi riesgo es 2%, 3%, 5% y el no hacerlo es 50, 70, pues obviamente tenemos que irnos Claro. a asumir ese riesgo. Pero claro que sí. Estamos lidiando con un corazón y sobre todo en un paciente que tiene un infarto. El infarto es
una condición extrema, donde el corazón está sufriendo, donde este corazón puede hacer arritmias, se puede parar, puede hacer... Vulnerable. Está muy vulnerable porque es un momento muy agudo. Entonces, imagínense lo que es manipular ese corazón en esa situación. Así que sí, definitivamente el intervenir en el infarto es una situación de mucho riesgo, mucho mayor riesgo cuando hacemos un paciente electivo que no está teniendo un infarto. Y por tanto, sabemos hoy día, y eso también está estudiado, que los equipos que realmente hacen esto con frecuencia son los que tienen mejores resultados. Claro. Porque no solamente el operador que entra el tubito y el stent, es la enfermera que está vigilando los signos vitales, es el anestesiólogo que está ayudando, es el técnico que sabe reconocer un problema de inmediato y podemos trabajar en el paciente. Así que es un trabajo de equipo, donde yo digo siempre, el individuo no hace absolutamente nada aquí, es esa configuración de diferentes elementos lo que puede llevar a que este paciente entre en una condición crítica y salga en buenas condiciones. Me llama la atención que me mencionó anestesiología, porque pensé que como es un momento tan crítico, tan de emergencia, en cualquier hora del día, pues el paciente no recibía anestesia, porque como es un procedimiento relativamente sin abrir. Eso es una muy excelente observación. Nosotros como protocolo, en Corazones Unidos, donde hacemos estos procedimientos de emergencia, tenemos como protocolo que en los pacientes con infarto tenemos un anestesiólogo ahí. Okay. ¿Por qué? No porque le vaya a dar anestesia, sino que muchas veces este paciente puede hacer un arresto cardíaco, puede hacer una parada respiratoria y tener un anestesiólogo que pueda asegurar las vías aéreas y ayudarnos, exacto, con todo lo que es el soporte es de mucha importancia. Comprendo. En el 80% no lo utilizamos, él está ahí con una seguridad, pero en un porcentaje cuando lo utilizamos, la presencia del anestesiólogo es lo que hace la diferencia y que ese paciente salga bien. Porque podemos ventilarlo rápidamente y obviamente nos ayuda mucho con lo que es la sedación y todo eso. O sea, que entendiendo que el anestesiólogo tiene un rol esencialmente de backup o de estar ahí por si se complican las cosas, como dicen por ahí, es un proceso que no duele entonces, ¿verdad? No, es indoloro. En general no. En general el paciente cuando tiene un infarto, el dolor es el infarto realmente. ¿No? Lo que precedió. Lo que hacemos es con un poquito de anestesia local, con una agujita de insulina incluso, que no duele nada. O sea que esto no, ellos ni se dan cuenta muchas veces de lo que estamos haciendo. Pero obviamente lo que ellos sí sienten es un gran alivio cuando abrimos esa arteria, y es impresionante muchas veces ver la cara del paciente como dice, wow, ya no me duele, ya puedo respirar, ya me siento diferente. Es inmediato la mejoría desde que usted restaura el flujo de sangre hacia ese músculo que está sufriendo en ese momento. Y tenemos esta imagen que es un poco gráfica, ¿verdad? Un poco fuerte porque es un tórax abierto, ¿verdad? Y yo creo que anteriormente todos teníamos que ir a cirugía de corazón abierto cuando teníamos un infarto. ¿Qué hace ahora que todavía este procedimiento se haga y que yo pueda hacerlo todo por cateterismo? O sea, ¿qué define eso? Prácticamente ya en el infarto no hacemos cirugía. Yo diría que aunque algunos estudios y registros reportan casos quirúrgicos en infarto, es muy raro que uno lleve un paciente a cirugía por infarto, por muchas razones. La primera es que es una situación tan extrema que el llevar el paciente, inducirlo, abrir, o sea, se pierde mucho tiempo. Ya cuando el cirujano entra, el daño está muy avanzado y es un corazón mucho más friable, mucho más inflamado. Por tanto, en general, aún en condiciones muy extremas, tratamos por lo menos de abrir la arteria culpable del infarto y luego llevar a ese paciente a cirugía. Ahora bien, o sea, se puede hacer mixto. Exactamente. ¿Quién se lleva a cirugía? Es el paciente que tiene tantas obstrucciones o que las características de esas obstrucciones son tan complejas que realmente hacen que el stent no sea la mejor opción. Comprendo. Los stents son una solución, pero como toda técnica tiene sus limitaciones. Yo digo a mis pacientes, si lo que Dios hizo no es perfecto, lo que nosotros hacemos nunca lo va a hacer. Así que realmente sí, son procedimientos efectivos, pero tienen sus limitaciones. Y tenemos que saber cuándo a un paciente le conviene más que sea el cirujano que ponga esos puentes. Y entonces en esos casos muchas veces corregimos la arteria culpable y luego enviamos al paciente a cirugía. O corregimos al paciente, la arteria culpable, y hacemos otros procedimientos en estadio. Como puentes. Exactamente. Okay, muy interesante el tema. La verdad es que el infarto es un tema de congresos de varios días. Vámonos a una pausa y venimos con más de la consulta de MCA. Toda la información del mundo del arte, farándula, tendencias, lo verás en Entrevista. Muchas gracias. Presentando al país. Entrevista, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Exclusivo del canal de YouTube de Noticias SIN. Así vivimos la experiencia de la 5ª edición del Congreso Internacional más importante de la industria publicitaria dominicana. Este 26 de septiembre, prepárate para lo que viene, porque la comunicación no necesita una evolución, necesita una revolución. Asegura tu entrada. Yo
soñaba que algún día podría estudiar con menos complicaciones, pero para cumplir las metas había que ir a la capital, tomar una guagua todos los días de ida y vuelta, hasta que Leonel se puso para la UAS. Hoy vengo todos los días caminando a mi universidad. Leonel hizo mi sueño realidad. Yo creo en él. La visión de un estadista. Leonel 2020, presidente. Mexana, talco medicado. Vive la vida sana. La batalla electoral este 6 de octubre en SIN, solo por Colorvisión. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Desde que nací, estoy oyendo el mismo discurso, el nuevo camino, arreglar lo que está mal. Han gobernado muchísimo tiempo y sigo viendo los mismos problemas. Mi papá cada vez trabaja más y gana menos. Mi mamá, con un muchacho chiquito, fajada con 2 empleos y ni así alcanza. Y los 3 chelitos que tenía, se los robó un atracador la semana pasada. Pero yo sé que las cosas pueden ser diferentes. Por eso no voy a votar por los mismos. Yo voy a votar por mi mamá. Yo voy a votar por mi papá. Yo voy a votar para que mi hermanito crezca en un país mejor. Yo me uno al PRM. Ahora te toca a ti. Únete al PRM. Informar con criterio, coherencia y objetividad tiene el poder de generar cambios significativos en la sociedad y trascender barreras. A través de Noticias SIN, asumí esta responsabilidad apegada a los principios éticos que nos identifican. De vuelta a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y junto a mí, el doctor Pedro Ureña, cardiólogo intervencionista. El que ha seguido este programa se ha dado cuenta de lo interesante que es hablar del infarto y de lo profundo que es el tema, que no es simplemente pensar en dolor de pecho, que eso va muchísimo más allá. Y antes de la pausa hablábamos sobre el cateterismo cardíaco, de qué se trata, que no es doloroso, que es a través de una arteria, que puede abrir la arteria inmediatamente y lo importante que es hacerlo rápido. Él hablaba antes de la pausa de el tiempo de oro, ¿verdad? Que es el periodo más importante en el que una persona pueda hacer el procedimiento y que realmente haya viabilidad, ¿verdad? Que se recupere ese músculo cardíaco. Y hablando ahora yo de viabilidad, yo que tengo conocimiento porque me encanta la cardiología y por eso la traemos acá, es la parte de que a veces sucede, doctor, que la arteria está cerrada y no realmente se recupera el músculo después de que usted la abre. ¿Puede pasar eso? Absolutamente. Fíjate, y quizás estos programas de información, la importancia precisamente de mostrar al paciente por qué debe acudir temprano a la emergencia. Si usted tiene un dolor de pecho, si usted tiene una sintomatología, vaya de inmediato a la emergencia, porque precisamente si perdemos esa ventana, entonces muchas veces ya, aunque abramos la arteria, ya el músculo está irreversiblemente afectado y por tanto no vamos a obtener ese beneficio. Y ya entonces entramos en una fase o de mucha mortalidad, porque estos pacientes lamentablemente pueden hacer paradas cardíacas, arritmias, pero si sobreviven, son pacientes muchas veces condenados ya a un fallo cardíaco permanente y eso es lo que realmente queremos tratar de evitar. Así que definitivamente, si usted, que sea el médico que le diga a usted si ese dolor es o no cardíaco, no lo asuma usted, no piense en una indigestión y te puede un Alka-Seltzer. Prácticamente le puedo decir a ustedes que todos los casos que uno ve complicados es porque se perdió mucho tiempo en ese paciente identificarlo, o en el transporte o en lo que sea. Así que tiempo es músculo y definitivamente hay que atender rápido. Entonces, una vez, gracias a Dios, ¿verdad?, pudimos abrir esa arteria, el músculo fue recuperado, lo hicimos a tiempo. Ahora viene la parte más importante, pienso yo, o bueno, la parte complementaria, que es ¿qué va a pasar después del infarto? ¿Cómo yo ayudo a que ese paciente no se reinfarte si, como hablábamos antes, se triplican las probabilidades de que se reinfarte? ¿Cuál es el protocolo? Importantísima esa pregunta, Erika. Yo le digo a mis pacientes, fíjate, en el mundo entero
anualmente hay unos 34, 35 millones de infartos que ocurren. Y hoy día es la causa número 1 de mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un paciente sobrevive a un infarto, yo digo, tú no sabes el premio que tú has sacado. O sea, tú eres básicamente una excepción a la regla y tienes que valorar eso. ¿Cómo lo vamos a valorar? Cuidándonos de que no pase de nuevo. Entonces ahí viene la énfasis en lo que sería llevar un tratamiento adecuado, tener un seguimiento adecuado, seguir las guías nutricionales adecuadas. Es decir, es una oportunidad que tenemos que valorarla como lo que es. Tu vida acaba de empezar de nuevo y tienes que hacer algo diferente a lo que hiciste hasta ahora, porque si lo haces igual, no podemos esperar un resultado diferente. Y como dije anteriormente, ya tú te marcaste como un paciente de mucho mayor riesgo. Así que ahí empieza realmente un seguimiento muy cercano. Nosotros a todos nuestros pacientes le hacemos rehabilitación cardíaca. Eso es un programa donde el paciente tiene un abordaje nutricional, un abordaje psicológico, un abordaje de ejercicio físico. La idea es tratar de cambiar hábitos de forma tal que conlleve a un estilo de vida más saludable, que es realmente lo que va a hacer la diferencia eventualmente. Pero también una serie de medicamentos que ya son necesarios. Si al paciente se le coloca un stent, tenemos que tomar aspirina de por vida. Usualmente en estos pacientes le damos una terapia con otro anticoagulante adicional, por lo menos por un año. A veces podemos extenderlo más, dependiendo del riesgo del paciente. Siempre le vamos a dar algo para el colesterol. Ya este es un paciente que vamos a necesitar niveles de colesterol, como decía al principio, muy bajitos para prevenir recurrencia. En general, si tiene hipertensión, tenemos que tratar esa presión de manera adecuada. Es un paciente donde realmente si fuma tenemos que hacer que deje del cigarrillo sí o sí. Así que todo cambia. Y hay muchas terapias que se han demostrado que realmente ayudan a la pérdida de peso, un régimen de ejercicio, ahí venimos con la rehabilitación cardíaca, pero son hábitos que van a tener que ser seguidos ya de por vida. Esa es la importancia. La rehabilitación cardíaca en este caso tiene el rol de darle la seguridad al paciente de que puede incorporarse a hacer ejercicios y que ese corazón pues no va a absolutamente. Hay dos aspectos de rehabilitación cardíaca. Uno es lo que viene con las partes del ejercicio físico. Usualmente le hacemos un programa adecuado al paciente, al daño que tuvo, a su capacidad física, e irlo llevando poco a poco, porque esto es un músculo que fue afectado y tenemos que llevarlo de una forma programada, con mucha vigilancia. Pero también está el impacto psicológico. El paciente cuando tiene un infarto empieza una serie de vulnerabilidades, depresión, ansiedad que es muy frecuente, y en ese sentido necesitamos el apoyo psicológico para ayudar a ese paciente a retomar lo que es la rienda de su seguridad y su vida personal. Y la parte nutricional, que no tengo que enfatizarte eso, que es esencial. Así que tiene tres aspectos que son importantes. Lo que sí se ha demostrado, y esto se ha estudiado muy bien, que los pacientes que hacen rehabilitación cardíaca después de un infarto, comparado con aquellos que no lo hacen, la reducción de eventos otra vez es alrededor de un 50%. Así que fíjate la importancia. Mejor que cualquier tratamiento que te pueda dar, es tú hacer un estilo de vida que realmente impacte la incidencia de eventos cardiovasculares. O sea que si yo quiero utilizar esta imagen para hablar de tratamiento y de prevención, definitivamente la parte de farmacológica, de utilizar en este caso la aspirina, el otro que le ayude a potencializar el efecto, el medicamento para el colesterol, el de la presión y cualquier otro que el paciente necesite, forma parte integral de todo esto, porque muchas veces el paciente tiene un infarto, hace un cambio personal, ¿verdad? Desde el punto de vista de cambio en el estilo de vida, empieza a ejercitarse, incluso pueden volverse atletas, maratonistas, que lo he tenido como experiencia, come saludable, obtiene niveles normales de laboratorios, que son precisamente lo que usted monitorea, y abandona los medicamentos, porque entiende que como está todo aparentemente dentro de lo ideal, pues puede ahora trabajarlo, porque yo pienso que, no sé si es el dominicano que le gusta hacer eso, pero suspender los medicamentos tiende a ser una conducta seguida. ¿Usted considera que estos son medicamentos de uso crónico? Absolutamente, absolutamente. Yo diría que en el caso, por ejemplo, muy claro, la aspirina nunca se debe parar en un paciente que tiene un infarto, y eso es algo que debe estar de por vida. En el caso de las estatinas te puedo decir prácticamente lo mismo, porque aunque alcance niveles muy bajitos, las estatinas, que son drogas para bajar el colesterol, se ha demostrado que tienen otros efectos adicionales a bajar el colesterol, como son efectos antiinflamatorios, pacificadores de placas, etcétera, que van más allá de simple. Entonces, sí, dejamos a estos pacientes con estatina, ya cuando tiene un infarto, las reglas de juego cambian. Tenemos que ser no agresivos, no, súper agresivos en lo que es esa prevención. Excelente. Entonces, vamos a responder algunas preguntas que nos hicieron por las redes para poder tener esta interacción con el público que siempre nos hace algún tipo de dinámica. La primera pregunta dice, doctor, ¿cómo puedo identificar que estoy teniendo un infarto? Esa es Mileni Ceci. Mira, realmente el principal, como decía al principio, manifestación tiende a ser la opresión en el pecho. Opresión torácica, que puede ir a la espalda, a veces puede ser dolor en la boca del estómago,
muchas veces acompañado con otros síntomas como son sudoración, náuseas, sensación de falta de aire, sensación como que me voy a desmayar. Todos esos son síntomas que sugieren la posibilidad de que pueda estar ante un evento. Y como yo digo, si tenemos la duda, acudamos a la emergencia, que sea el médico de emergencia, que nos haga una evaluación y nos diga si estamos frente a un proceso coronario. O sea que definitivamente, Mileni, tienes que prestarle atención a los síntomas como un punto de alarma. La segunda pregunta dice, me dio un preinfarto. ¿Qué significa eso, doctor? Esa es la pregunta Arisleida Grullón. Mira, decía al principio que el infarto es un daño irreversible. Ahora bien, para que el músculo se dañe de manera irreversible, tiene que pasar un tiempo de falta de flujo de sangre. El músculo tiene forma de defenderse. ¿Qué pasa cuando el músculo básicamente deja de recibir sangre? Baja su metabolismo, empiezas a liberar ciertas sustancias que lo protegen. Por tanto, hay un tiempo donde no ha habido daño todavía, pero sí hay interrupción del flujo. Okay. Entonces, si ese paciente, por alguna razón, se restaura ese flujo antes de que haya el daño irreversible, estamos hacia lo que se llama un preinfarto o con medicación, lo que llamamos angina de pecho. Okay. La angina de pecho, cuando es inestable, es el paciente que tiene dolor, tiene todas las características de un infarto, pero cuando le hacemos las pruebas, están negativas. Okay. Ese paciente es extremadamente importante que lo investiguemos y corrijamos el problema, porque en general, este es un paciente que va a evolucionar hacia un infarto si esto no se trata. Así que estamos hablando de el paciente que no ha llegado a tener daño irreversible, pero que tiene las condiciones que pueden perfectamente llevar a que esto ocurra si no es tratado. Y definitivamente, si hablamos de preinfarto, aunque no llegó al infarto, tiene los mismos riesgos y tiene los mismos chances de volver a hacerlo como tal. Es un infarto en potencia. Muy importante. Roselín Turbí dice, buenas tardes, necesito saber cómo cuidarme de un infarto después de ser hipertensa y haber tenido una tromboflebitis en una pierna. También tengo problemas tiroideos y artrosis. Ok, la tromboflebitis no tiene nada que ver con el infarto, la tromboflebitis tendría más que ver con algo que se llama embolia pulmonar, que podría ser tema de otra discusión en otro programa, así que no tiene nada que ver con eso. La hipertensión sí, de hecho, cuando vemos los pacientes hipertensos, ¿cuáles son los problemas que más ellos padecen? 3, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca e infarto agudo del miocardio. Así que un buen control de la presión arterial conlleva definitivamente a una reducción de los chances de que puedas tener un infarto. De la tiroides tampoco es tan relevante a menos que tengas lo contrario, un hipertiroidismo, que en algunos casos estos pacientes pueden ser taquicardias de muchos días y en ese caso pueden tener el tipo de infarto que decía al principio, donde no es por una obstrucción, sino por un aumento de la demanda. Entonces, Brenda PG nos hace 2 preguntas. La primera dice, ¿personas que sufren ataques de pánico tienen mayor riesgo de padecer un infarto? Interesante. El ataque de pánico de por sí no. Realmente el ataque de pánico es una condición psicológica donde el paciente tiene síntomas que son muy sugestivos de un infarto. Se parecen, ¿verdad? Y de hecho es una de las causas más frecuentes de visita a la emergencia porque el paciente tiene sensación de opresión, de falta de aire, sensación de muerte inminente y es un diagnóstico de exclusión. ¿A qué me refiero con esto? Descartamos que no sea infarto, que no sea ningún proceso orgánico y una vez que descartamos eso atribuimos al ataque de pánico. Así que el ataque de pánico de por sí no se reconoce como un factor de riesgo, pero voy a hacer una pequeña salvedad en eso. Hoy ya sabemos que los trastornos de ansiedad y el estrés parecerían tener un impacto en aumentar las probabilidades. Así que un paciente que esté muy estresado porque tiene una ansiedad que no está siendo tratada, eso se puede considerar un factor de riesgo y por tanto debe ser atendido de manera adecuada. O sea que al final sí podría de alguna forma detonar el evento. Absolutamente. Está demostrado en situaciones estresantes y recientemente en los terremotos en California, en San Francisco, se nota cómo aumenta la tasa de infarto cuando hay catástrofes como los huracanes y esto es más que nada por la ansiedad que estos fenómenos producen. Excelente. Tenemos muchas preguntas más, doctor, pero para eso vámonos a una pausa primero y venimos con más de la consulta de MCA. Toda la información del mundo del arte, farándula, tendencias, lo verás en Entrevista. Muchas gracias. Llaman a nosotros representando al país. Entrevista, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Exclusivo del canal de YouTube de Noticias SIN. Así vivimos la experiencia de la 5ª edición del Congreso Internacional más importante de la industria publicitaria dominicana. Este 26 de septiembre, prepárate para lo que viene, porque la comunicación no necesita una evolución, necesita una revolución. Asegura tu entrada.
Yo soñaba que algún día podría estudiar con menos complicaciones, pero para cumplir las metas había que ir a la capital, tomar una guagua todos los días de ida y vuelta, hasta que Leonel se puso para la UAS. Hoy vengo todos los días caminando a mi universidad. Leonel hizo mi sueño realidad. Yo creo en él. La visión de un estadista. Leonel 2020, presidente. Mexana, talco medicado. Vive la vida sana. La batalla electoral este 6 de octubre en SIN, solo por Colorvisión. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Desde que nací, estoy oyendo el mismo discurso, el nuevo camino, arreglar lo que está mal. Han gobernado muchísimo tiempo y sigo viendo los mismos problemas. Mi papá cada vez trabaja más y gana menos. Mi mamá, con un muchacho chiquito, fajada con 2 empleos y ni así alcanza. Y los 3 chelitos que tenía, se los robó un atracador la semana pasada. Pero yo sé que las cosas pueden ser diferentes. Por eso no voy a votar por los mismos. Yo voy a votar por mi mamá. Yo voy a votar por mi papá. Yo voy a votar para que mi hermanito crezca en un país mejor. Yo me uno al PRM. Ahora te toca a ti. Únete al PRM. Informar con criterio, coherencia y objetividad tiene el poder de generar cambios significativos en la sociedad y trascender barreras. A través de Noticias SIN, asumí esta responsabilidad apegada a los principios éticos que nos identifican. Estamos de vuelta con la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y junto a mí el doctor Pedro Ureña, que nos ha dado un banquete de información. Definitivamente hemos hablado sobre el infarto agudo al miocardio de forma muy extensa, de forma muy actualizada. Y al finalizar, antes de la pausa, hablábamos sobre el modo de tratamiento, lo importante que es que usted se apegue a la rutina farmacológica y a los cambios de estilo de vida para evitar o bajar, no ser parte de la estadística que lo predispone a poderse reinfartar de no cumplir con esos criterios. Entonces, fíjese, doctor, vamos a continuar con otras preguntas que nos hacen por las redes para poder satisfacer tantas inquietudes. Y esta pregunta me llamó mucho la atención, debe de ser, o alguna familiaridad con la medicina debe tener. Brenda nos pregunta, ¿es cierto que al tener un PCR elevado estamos predispuestos a un infarto? Yo pienso que lo primero es decir que es un PCR. Wow, es una pregunta muy alta nivel. ¿Verdad que sí, que eso pensé? La proteína C reactiva es una proteína que se eleva cuando existe inflamación. Es un producto de, vamos a decir, un marcador inflamatorio. Cualquier inflamación eleva la PCR. Pacientes que tienen artritis, cuando tienen una infección, todo eso eleva la PCR. Lo interesante es que sí sabemos que una PCR elevada está asociada a mayores eventos ateroscleróticos y parecería ser que esa inflamación es fruto de la inflamación de las arterias. Sin embargo, estudios recientes hablan de que una inflamación también hace daño. Entonces, controlar la inflamación disminuye los chances de problemas cardiovasculares. Así que la pregunta es sí, una PCR alta consideramos hoy día como un factor de riesgo importante, prácticamente tan importante como un colesterol elevado. Okay, porque se considera que un infarto es un estado inflamatorio y como tal tienen la relación. Y es interesante porque han habido algunos estudios que tratando con antiinflamatorios muy fuertes disminuyen los riesgos de problemas cardiovasculares. Algo como la vacuna contra la influenza, por ejemplo, que es algo que uno dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, sabemos hoy día que disminuir los episodios de gripe está asociado a menos tasa de eventos cardiovasculares. Porque es un efecto estresante. Exactamente, también. Y también tiene el efecto inflamatorio. Inflamatorio, comprendo. Mira qué interesante, la pregunta estuvo muy atinada. La próxima pregunta dice,
Importancia de la alimentación en la prevención de un infarto. Bueno, ahí me metería yo, ¿verdad, doctor? Definitivamente complementar el tratamiento farmacológico con una alimentación saludable forma parte integral del éxito de este paciente. Y cuando hablamos de alimentación saludable, no nos vamos a diluir en comer cereales integrales, en comer carnes magras, no. Nosotros tenemos que educar al paciente de dónde está el colesterol en la dieta, porque como decía el doctor anteriormente, casi un 90% de los pacientes, la principal causa es colesterol elevado o aterosclerosis. Entonces, si yo quiero ir directamente a ese punto y llevar a límites y, vamos a decir, targets bien bajos de colesterol elevado, a veces para no tener que darle tantos medicamentos al paciente, pues una dieta baja en colesterol me va a dar un gran resultado. Ahí van a influir la ingesta de pescados regularmente, omega 3 en aceite de oliva, aguacate y el aporte de fibra. Definitivamente un consumo regular de fibra que obtengo en frutas y verduras, pues me va a ayudar a disminuir la absorción intestinal de colesterol. O sea que es muy importante individualizar la dieta de un paciente con un infarto, de una dieta regular de una persona de bajar de peso, porque aunque haya sido la obesidad lo que lo haya predispuesto al paciente al infarto, no necesariamente la pérdida de peso es lo que va a hacer que el paciente trabaje en una prevención desde el punto de vista nutricional. Eso es un tema que podríamos también ampliar más adelante. La otra pregunta dice: ¿cuál es la última evidencia sobre el consumo de aspirina en pacientes con alto riesgo cardiovascular? Es una pregunta interesante, doctor, pero yo creo que antes todo el mundo tomaba aspirina preventivamente. Unos fans que son como están muy actualizados. Están alineados, fíjate, definitivamente. Sí. Es importante, esa pregunta es muy importante, porque han habido 3 estudios en el último año que básicamente han cuestionado el uso de la aspirina en prevención primaria. ¿A qué me refiero a prevención primaria? Es el paciente que nunca ha tenido un evento o que no tiene una condición cardíaca establecida. El uso de aspirina, como lo hacíamos antes, todo individuo por encima de 45 años toma una aspirina, no. Se ha demostrado que eso tiene menos ventaja que desventaja. Ahora bien, en el paciente de alto riesgo, cuando decimos alto riesgo, estamos hablando de un paciente que tiene muchos factores o que tiene ya enfermedad establecida, es un poquito más debatible. Parecería ser que si el paciente tiene ya enfermedad, le hace placas en las carótidas, en las piernas, diabético, colesterol alto, en estos pacientes el uso de aspirina disminuye los eventos cardiovasculares a expensas de un mayor riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? Si el paciente es de alto riesgo, pero tiene un riesgo bajo de sangrado, usamos aspirina. Si el paciente tiene riesgo alto, pero tiene un riesgo alto de sangrado, entonces muchas veces la obviamos. Pero en el paciente que ya tiene enfermedad, y como el tema de hoy, infarto, no hay ninguna duda, tiene que tomar aspirina de por vida, ahí no hay ninguna duda y siempre soy enfático. No solamente si tiene un infarto, si ha tenido cualquier evento cardiovascular, le hace un stent que le han puesto, si el paciente ha tenido alguna angina, alguna cirugía de bypass, tiene que tomar aspirina de por vida. ¿Y qué pasa, doctor, si ese paciente es alérgico a la aspirina? Entonces utilizamos otro tipo de drogas, que son antiagregantes plaquetarios, a veces un poquito más potentes, pero que tenemos que usarlo como alternativa. Que tiene un mecanismo similar. Exacto, como el clopidogrel, el ticagrelor. Y en algunos casos, si la alergia no es muy severa, y ahí tengo que hacer una cuña a la doctora Patricia Latour, que es nuestra aliada en esto, hacemos lo que se llama desensibilización a la aspirina. Es un protocolo donde si el paciente no tiene anafilaxis, entonces tratamos de hacer se le quita la alergia, ¿verdad? Se le quitamos la alergia con medicamentos y con dosis en aumento progresivamente. Así de importante es en el paciente que tiene una indicación fuerte como ya enfermedad establecida. El uso de la aspirina, wow. El tema ha estado sumamente interesante y sepamos que independientemente logremos los resultados en cuanto a cambios de estilo de vida, el tratamiento farmacológico y el seguimiento cardiovascular desde el punto de vista de pruebas de esfuerzo, ecocardiograma, me imagino que también forma parte integral de que ese cuidado se dé, ¿verdad? Como a cualquier vehículo que lo chequeamos antes de que el motor se dañe. Yo le digo siempre, dentro de la prevención, la detección temprana es clave. Y por tanto, usted no puede detectar algo si usted no lo investiga, si no lo estudia, si no lo busca. Excelente. Nos preguntaban que dónde está ubicado el doctor Pedro Ureña y MCA, así se llama la consulta de MCA, Medicina Cardiovascular Asociada, tiene 2 sucursales. Una está en Piantini y la otra es en Naco, Piantini en MedicalNet. Ahí con muchísimo gusto lo podríamos recibir y los contactos se los podríamos dar a través de las redes. Que tengan muy, muy buen día y nos vemos en la próxima con la consulta de MCA. Muchas gracias.